Dios de gracia, Dios de gloria, estamos delante de tu presencia y no podemos más que postrarnos, inclinarnos ante tu grandeza y majestad y agradecer tu mucha misericordia, porque como hemos cantado, en todo momento tu gracia nos acompaña. Y en los momentos más difíciles, esa gracia se manifiesta de una manera más preciosa. Estamos necesitados de tu gracia todos los días de nuestra vida. Y al acercarnos a tu santa palabra, en la cual vamos a meditar, necesitamos de tu gracia. Porque si tú no envías tu Santo Espíritu, vamos a tropezar y nos vamos a desviar de la verdad. Pero conforme a tu promesa, pedimos y confiamos que tu Santo Espíritu fue enviado como nuestro guía y maestro. Y hoy lo necesitamos tanto. Que tu palabra sea para nosotros esa lámpara a nuestros pies, esa lumbrera a nuestro camino. El camino está oscuro, hay tropiezos, alúmbranos, Señor. Mira las necesidades de tu pueblo, enséñanos, corrígenos, instrúyenos, para que demos fruto para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Pueden sentarse. Abramos la Biblia, por favor, en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Vamos a leer desde los versículos 1 hasta el 10. Dice así la palabra del Señor. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos maestros, de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Este es el octavo sermón en la serie que hemos
empezado en la epístola a los Gálatas. Realmente la predicación de esta noche es del versículo 10, de Gálatas 2:10, pero he querido leer todo el fragmento para que tengamos en contexto y recordemos lo que hemos venido estudiando, y también para los que no han estado con nosotros tengan mejor el contexto. Bueno, Pablo va a Jerusalén, expone su evangelio, hay un acuerdo, habíamos hablado de cuán necesario era este acuerdo. No hubo división en la iglesia de Cristo, hay un solo evangelio que proclamar, no hay diferentes versiones de evangelio que funcionen, hay un solo evangelio, y ahí se mostró la unidad del Espíritu, una unidad que se basa en la verdad. Y hay una frase que se usa aquí, cuando él dice que ellos le dieron a él y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Un detalle del cual no hablé la vez anterior, que puede ser interesante para nosotros, es: hoy en día nosotros nos saludamos así, dando la mano derecha. Eso es lo más usual. Eso no fue siempre así. Dar la mano derecha no significaba eso siempre. Hoy en día es nada más un saludo, nos damos la mano. Antiguamente no era así, la gente se saludaba con besos, otras expresiones, pero el darse la mano tenía un significado diferente, y esto no viene ni siquiera de una costumbre judía, sino antes incluso del Imperio Romano ya había esta costumbre en lo que se llamaba los pactos de hospitalidad. Era una costumbre de pueblos en Europa o indoeuropeos que se llaman, y eran unos acuerdos de amistad, una vinculación especial por la cual aquellos que se daban la mano derecha, y esto implicaba no solo individuos sino a veces ciudades, por medio de sus representantes, ese darse la mano derecha indicaba que se recibían en mutua protección, reconociéndose leyes, derechos y deberes, que se plasmaban a veces en unos símbolos que eran así. Eso, si quieren lo investigan un poco, eran así: manos derecha con derecha, y ahí en aquella tablita se escribía el acuerdo al que llegaban, y en otras ocasiones se escribían en unas tablas de bronce los acuerdos de aquel, como les dije, que se llamaban pactos de hospitalidad. Entonces, como ven, la costumbre no es una costumbre en sí misma cristiana ni judía, es una costumbre que existía y que los apóstoles adoptaron en ese momento y hicieron eso, se dieron la diestra de compañerismo. Estamos de acuerdo. Y el acuerdo era, primero, que había unidad en el evangelio, que no había versiones, una versión de evangelio para los judíos y otra para los gentiles, sino que la salvación era por gracia únicamente, por la fe únicamente y fe en Cristo únicamente, y para la gloria de Dios. Pero también, como vimos ahí, que hubo un acuerdo de aquí, cuál va a ser su campo misionero, porque Pablo se iba a dedicar a los gentiles y los otros mayormente a los judíos. Bien. Ahí nosotros llegamos la vez anterior hasta el versículo 10, pero a mí me parece que la consideración que dice aquí y que el apóstol Pedro enfatiza a Pablo después de este acuerdo merece que nos detengamos en ello. Porque si estamos de acuerdo en todo, dice él, está bien, nos ponemos de acuerdo, pero las palabras dice, solamente nos pidieron. O sea, había algo de lo cual yo necesito quedar claro.
nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. Y esto nos va a llevar al tema entonces de nuestra exposición de esta noche. La iglesia del Señor tiene dos tareas, una esencial y fundamental y otra que la acompaña. La tarea de la iglesia del Señor, esencial, fundamental, sin la cual no tiene razón de ser la iglesia, es llevar la luz del evangelio a este mundo en tinieblas, ser luz y sal. Y la segunda, luz y sal en el sentido espiritual, y la segunda es la ayuda a los necesitados. El ministerio de misericordia o compasión tiene que estar presente en toda iglesia del Señor, como lo vamos a ver. Bueno, tenemos aquí ahora, yo tengo muchos versículos para hoy. Entonces, algunos de ellos les voy a pedir que no los busquen, yo los voy a leer. Otros les voy a pedir que los busquemos. Pero vamos a ver qué es lo que la Biblia enseña con respecto al cuidado de los pobres. Porque si Pedro tuvo esta necesidad de decirle al apóstol Pablo, está bien, estamos de acuerdo doctrinalmente, pero tiene que recordar el cuidado de los pobres, es porque eso es muy importante. Entonces vamos a ver lo que dice la ley. Los que puedan ser rápidos para buscarlo, lo buscan. Los que no, anótenlo. En Éxodo 23, 10 y 11, en la ley del Señor dice: 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el 7º año la dejarás libre. ¿Para qué? Para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. Este principio de la ley del Señor, que nadie estaría dispuesto hoy a seguir, porque la gente está dominada por la avaricia y lo que quieren es ganar y ganar más y más. Habla de que aquellos que tenían campos sembrados podían durante 6 años cosechar y el 7º año dejar sin cosechar. Pero oigan la razón, oigan lo que el Señor tiene como propósito: para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare, que coman las bestias del campo, y así harás con tu viña y tu olivar. La ley para la manera de cosechar. Recordemos que estamos hablando de sociedades agrícolas, completamente agrícolas. Eso era lo que se hacía, sembrar y cosechar. Levítico 19:10 dice: cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. ¿Por qué? Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. El cuidado de Dios por el pobre y por el extranjero. Decía que había una manera de recoger la cosecha pensando en no rebuscar hasta el último fruto, sino pensar en el necesitado. Si recuerdan, en el libro de Ruth, la costumbre de algunas doncellas de ir detrás de lo que se le cae a los recogedores o de lo que van dejando, es esta ley: pensar en los pobres. ¿Cuántos recogen de esta manera hoy? No tengo conocimiento que alguien lo haga así. Y no estoy diciendo que hay un principio aquí que permanece, ¿verdad? El del preocuparse por los pobres. La ley de los préstamos, leámosla, está en Deuteronomio 15. Leamos del 7 al 11 para que vean lo que dice la ley del Señor. Cuando haya en medio de ti menesteroso significa
necesitado. O sea, cuando haya en medio de ti alguien necesitado de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá reclamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des. Porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Versículo 11. Porque no faltarán menesterosos, es decir, necesitados en medio de la tierra. Por eso yo, Jehová, yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. No hay mucho que comentar aquí, sino dice: cuídese, que usted no tenga un corazón malvado, perverso. Y como ya viene pronto el año en el que hay que perdonar las deudas, no dé. Abra su mano y dé al menesteroso. Esa era la ley del Señor. Estar dispuesto a dar de lo que el Señor nos ha dado al necesitado. Salomón lo confirma. En Proverbios 14:31, no lo busquen, se los voy a leer. Proverbios 14:31 dice: el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Tener misericordia del pobre es honrar a Dios. Hay conceptos en nuestra cabeza equivocados, tenemos que contrarrestarlos. Nosotros usamos esa palabra honrar con un significado equivocado. Cuando pensamos en honrar a alguien, en general la gente piensa que es como respetarlo. Honrar es darle. Por eso también les recuerdo, cuando la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, no dice nada más respételo, te debe darle. Siempre en la Biblia el honrar a alguien implica darle algo. Así que en este versículo nos dice Salomón que el que es misericordioso está honrando a Dios, es como si se lo estuviera dando a Dios. Y al final vamos a ver cómo coincide esto con la enseñanza de Cristo. También dice Salomón en Proverbios 14:21: peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Los bienaventurados no menosprecian al pobre. Proverbios 19:17 nos dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Dios recompensa al misericordioso. También está escrito en los Proverbios que la mujer virtuosa se caracteriza porque da al pobre. Proverbios 31:20. ¿Qué dice que hace la mujer virtuosa? Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Y es también lo que debe hacer un gobernador, un gobernante justo. Porque en el mismo Proverbios 31, donde se da el consejo para un rey, 31:9, habla de un rey que abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Nosotros vivimos en una sociedad en la que no hay compasión para con el pobre.
Los profetas insistieron en esto. Jeremías 22:16 dice así: Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí?, dice Jehová. ¿Habían pensado en esto? ¿No es esto conocerme a mí? Mucha gente dice que conoce a Dios, que conoce a Cristo, que conoce de la Biblia. Esas son palabras. Aquí dice que eso se va a mostrar de alguna manera, y es en nuestro trato con los demás, en particular con los pobres. ¿No es esto conocerme a mí?, dice Jehová. El profeta Isaías, en el capítulo 3, los versículos 14 y 15, dice que Dios juzgará los bienes acumulados que deberían haberse dado a los pobres, y Dios juzgará a los que acumulan. Isaías 3, 14 y 15 dice: Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros, que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. ¿Qué sucedía aquí? Porque es que Dios dice que el despojo de los pobres está en vuestras casas, porque la ley del Señor les mandaba a no rebuscar entre cuando cosechaban. Eso era para el pobre. No querían dejarle nada al pobre, lo tenían en sus casas. Porque rebuscaban, porque recogían lo que se caía, y la ley decía: eso es para los pobres y para los extranjeros, para los que no tienen. Dios, al hacer ellos eso, los carga con un juicio. Jehová vendrá a juicio, porque vosotros habéis devorado la viña. La viña es la planta de las uvas, los sembradíos de uvas. No dejar nada, ni un fruto. Y el mandamiento era: deje para el pobre. Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 58, versículo 7, nos dice que esto es parte del verdadero ayuno. Cuando Él les dice: ustedes supuestamente ayunan, pero no saben de lo que se trata el ayuno, incluye esto: no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Yo estoy convencido de que en nuestra práctica nosotros de ayuno, que según nosotros enseñamos es una práctica privada, nadie debe saber cuánto lo hace usted ni cuándo lo hace usted, pero debe hacerlo. La Biblia dice: cuando ayunes, y dice cómo hacerlo. Si aplicamos este principio, deberíamos pensar de esta manera. Esto es lo que yo percibo. Si yo gastaba tanto en desayuno o tanto en almuerzo, y este es mi día de ayuno, no tengo entonces que eso compartirlo con alguien, darlo a alguien. En algunos casos es difícil si usted no compra, pero qué sencillo es para los que sí compran y saben que ese día no gastarán lo que usualmente gastan en el restaurante o donde vayan de almuerzo o de desayuno, y en su día de ayuno piensan en el necesitado. Cristo lo enseñó cuando en la regla de oro Cristo dice: y todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos. ¿Cómo aplicamos esto a los pobres? Usted podría llegar a ser pobre.
Y al decir esto voy a tener que hacer una aclaración, porque en la Biblia, pobre es pobre, es alguien sin nada, desposeído. Nosotros hoy muchas veces nos consideramos pobres porque nos estamos comparando con gente que tiene muchísimo. Pero si nosotros en promedio de la vida de cada uno de nosotros aquí nos comparamos con la manera en que vivían los antiguos, nosotros somos millonarios. Ni soñado de ellos tener la cantidad de ropa que usted y yo tenemos, ni varios zapatos, ni diversos abrigos. Era un abrigo, unos zapatos, uno todo, si acaso, y el pobre no tenía nada. Eso era ser pobre, no tener nada. Y cuando nosotros estamos viendo que el Señor está preocupándose por ellos, es porque no tenían nada. Ni trabajo para proveer, ni cómo comer. Y entonces había otros que sí tenían y no se compadecen de ellos, no se compadecían. Dios lo ve, Dios lo vio. Dios dice que juzgará al respecto de esto. Y si nosotros pasamos por estas partes de la Biblia y no hay nada en nuestro corazón que nos quebrante y nos diga, yo he pecado, hay en mí alacena, comida que debería ser del pobre también. Porque algún día, si yo fuera ese mendigo y ese indigente, desearía que alguien me dé la moneda que estoy pidiendo. Yo sé que muchos rápidamente va a saltar el pensamiento, es que son drogadictos, lo van a tomar para emborracharse, etcétera, etcétera. Claro, hay casos conocidos en los que usted va a tener que determinar si eso es lo apropiado o no. Pero a lo que me refiero es la intención del corazón. ¿Qué siente usted cuando ve a ese que anda pidiendo? ¿Qué hay en su alma? No estoy hablando del holgazán, no estoy hablando del vagabundo. Estoy hablando del necesitado, del menesteroso. Leamos Lucas 6, 36. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. La misericordia es una característica de los hijos de Dios. El versículo 38 dice así: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Dad y se os dará. Lamentablemente, ese materialismo del mundo se ha metido en las iglesias también. Y cuando la gente piensa en bendiciones y en que Dios le va a devolver, no está pensando en cosas espirituales. Está pensando en carro, casa, dinero, fincas. Eso es lo que quieren que Dios le dé. Pero el verdadero cristiano sabe que mayor recompensa es tener un corazón lleno de paz, de gozo, de amor. Que esas son bendiciones supremamente más importantes que todo lo de esta vida. Y que, como decía Pablo también, si ellos pedían una contribución, decía, compare, lo que usted está dando es algo material, lo que ha recibido es algo espiritual, de un carácter espiritual, eterno, perdurable. Pero eso es lo que sucede, la mentalidad es tan materialista y la avaricia tan grande que la gente no ve bendición en lo espiritual, sino en el dinero y en lo de esta vida. Bien, hermanos, esto que estamos hablando es tan serio, que yo vi un video del hermano que se llama Augusto Nicodemos, es un brasileño,
Y él decía que él estuvo presente donde él vio esto, de lo que estoy hablando, de la avaricia. Y estaban en una iglesia dando testimonio de las cosas que Dios había hecho. Entonces pasaba uno y decía: Dios me curó de esto, Dios me curó de la otra cosa, me dio trabajo, pude pagar las deudas. Todas esas eran bendiciones. Y se levantó un hermano y quería dar testimonio. Y dijo: yo doy gracias al Señor. Porque Él perdonó mis pecados. Ese fue su testimonio. Y el que lo entrevistaba dijo: la bendición, háblenos de la bendición. Hermanos, esto nos puede dar risa, pero esto nos dice el deplorable estado en que está la gente. El perdón. Tengo a Cristo. Y el otro le pregunta que hable de la bendición. Es por eso, porque vivimos en una sociedad completamente materialista, llena de avaricia. La Biblia lo que nos dice es: dad y se os dará. Creámosle al Señor al dar. Lucas 12, versículo 43. Dice así: vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. ¿Por qué fue que en los Hechos la gente comenzó a vender sus heredades extra que tenían? Porque se dieron cuenta de que había una manera de aplicar esto que el Señor había dicho. Y entendamos bien lo que el Señor está diciendo, porque no está diciendo que usted se quede sin nada, que venda todo y lo dé. Lo que pasa es que es la realidad que hay muchos que tenemos mucho más de lo que ocupamos. ¿Por qué no hacer lo que el Señor nos manda? Y todo eso que sobra y que está ahí en la casa, hacer lo que el Señor nos dice. Denlo de limosna. Haga tesoro en el cielo, no en este mundo. Y hay un pecado del cual tenemos que arrepentirnos al acumular y al no dar. Claro, esto pasa porque la actitud del cristiano hoy en día es tomar de la Biblia solo las partes que le favorecen y le gustan. Y este versículo, hay un dedo puesto ahí, en el avaro. No está dispuesto a vender nada. Yo vendo es para ganar, no para darle a alguien. Sacrificio cero por los demás. Que los discípulos hacían colectas y que su propósito era, con esa colecta, ayudar a los pobres. Lo podemos leer en Juan 13:29. Vean cómo aquí lo dice. Vamos a ver si se recuerdan el contexto, si no se lo recuerdo. Juan 13:29 dice así: es que Cristo ha anunciado que Judas va a traicionarle. Y entonces viene el asunto. Cristo les dice: a quien yo diere el pan mojado, aquel es, y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Oigan esto: pero ninguno, estoy leyendo los versículos anteriores, pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Oigan la explicación: porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía ¿la bolsa de qué? De dinero, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cristo y sus discípulos tenían una bolsa de dinero. Ellos hacían colectas. ¿Y qué dice ahí? ¿Para qué? No solo para sus necesidades, sino para los pobres. Ellos no entendieron qué fue lo que Cristo le dijo a Judas, y dice: seguro lo mandó
a dar una contribución a los pobres. ¿Cómo pasamos versículos así sin considerarlos a veces? ¿No es cierto? Había una bolsa. Cristo se preocupaba por los pobres. Los apóstoles luego confirman esta enseñanza en sus epístolas. De esto también habló nuestro pastor Ronnie cuando dio la epístola a los hebreos, a Santiago, pero leámoslo. Santiago 2:16. 15 y 16. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? No hay comentario a esto. Lo que está diciendo él no aprovecha. Eso es una fe que no está mostrando que es fe verdadera, porque de lo que está hablando Santiago es que la fe verdadera se va a mostrar en obras. Por eso es que Pedro le dice a Pablo: solamente que os acordéis de los pobres. La salvación es completamente por gracia. No podemos hacer nada absolutamente, ni para ganarla, ni mucho menos para merecerla. Lo que nosotros podemos hacer para merecer, ya lo hicimos, y es nuestro pecado que nos hace merecer el infierno. Es por pura gracia. Y sin embargo, para aquellos que pudieran malinterpretar la gracia, como estaba pasando ahí con los Gálatas, entonces no hay que hacer nada. Y ahí el inconverso tiene su camino de escape. Entonces no tengo que hacer nada. El convertido no piensa así. Lo que pasa es que ahora deseo hacer algo. Antes de que yo recibiera el perdón, antes de que yo recibiera la gracia salvadora, antes de que Él me hiciera nacer de nuevo, no me importaba. O las razones por las cuales hacía las cosas eran, como sabemos, que Cristo denunciaba a los que hacían limosna para que los vieran, para que los reconocieran. Y Cristo les dice: así no se hace. Lo que tu mano derecha hace, que no lo sepa tu mano izquierda. Pero entonces aquellos inconversos podían ver en esa salvación únicamente por gracia, únicamente por la fe en Cristo, como su licencia de no hacer nada. Y Pedro le dice que tienen que acordarse de los pobres. En Hechos 11, leamos un poquito los versículos 29 y 30. Cuando se dieron cuenta que los hermanos de las iglesias de Judea estaban pasándolo mal, ¿qué hicieron estos hermanos? Oremos por ellos. Bueno, creo que sí, claro que sí, y hay que orar. Esto está en las manos del Señor, pero no se quedaron ahí. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Esto, hermanos, es la práctica de la iglesia de Dios. Siempre preocuparse por los necesitados y esforzarse en dar. Al hablar de esto también debemos considerar que, como hace 8 días hablábamos, que hay falsos hermanos introducidos ahí. Lamentablemente esta es una realidad. Debemos clamar al Señor que los podamos identificar y que sean
extirpados de las iglesias del Señor porque dañan. Pero hay, ¿y cómo se comportan con respecto, por ejemplo, a este tema? Lo leamos a un falso hermano y lo que dijo Marcos 14:5. Hay una falsa preocupación por los pobres también. Una preocupación por los pobres, pero es falsa. Y tenemos que estar alertas. Marcos 14, los versículos del 5 al 7. Bueno, si quieren leemos el contexto de a partir del 3, por los que no han leído tal vez el pasaje. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis los podréis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Había unos que dijeron: ¡qué desperdicio! Y uno de ellos fue Judas. Leamos entonces este mismo hecho en Juan 12, capítulo 12, versículo 6. Vean que podemos caer aquí en un error y por eso estoy leyendo esto. Ahorita vamos a ver. Juan 12, 6. Vean lo que dice desde el 5. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Y oigan la razón. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Hermanos, es cierto, hay muchos que se aprovechan y andan buscando contribuciones para ayudar a otros, y ellos lo que están buscando es su propio provecho. Esto es cierto y tenemos que reconocerlo. Sin embargo, no nos debe excusar el que haya hombres que están dispuestos a hacer fraude. Eso no nos excusa de nosotros dejar de ayudar y dejar de procurar ayudar a los menesterosos y a los necesitados. No debe ser una excusa. El Señor está en los cielos y Él juzgará. Claro, nuestro deber es unirnos a una iglesia y colaborar en ella en este ministerio de misericordia. Y nuestro deber es, si deseamos ayudar a ciertas organizaciones que son serias y honestas, hacerlo. Pero el que no da con gozo ni con amor, sino porque anda buscando reconocimiento o de una manera obligada, está esperando que pase algo para dejar de dar. Y entonces decir que esa es su excusa es que todos se dejan el dinero. Sí, eso va a pasar. Pero hay algo aquí importante también en lo que Cristo dice. Hay unas prioridades. Esa ofrenda a Cristo era de suprema importancia, era muchísimo más importante que el cuidado de los pobres. Aunque el cuidado de los pobres sea importante, la exaltación de Cristo. Eso nos debe dar a nosotros una enseñanza también en esas dos labores que les digo. Porque primariamente es Cristo y su exaltación lo que tenemos que buscar. Y colaboramos para que Cristo sea exaltado y proclamado por todas partes. Y eso es principal.
no es secundario, lo otro acompaña. Lamentablemente, muchas de las denominaciones, sobre todo entre los liberales, han invertido el orden y lo que hacen es dedicarse a aliviar las necesidades materiales de las personas y no les dan el evangelio. Y veamos la gravedad de esto. Hay alguien que no tiene casa y entonces luchan para darle casa. Amén, muy bien. Pero esa casa un día va a ser destruida. Viene el juicio de Dios y esa alma se va a perder. Lo que principalmente ocupa es saber que tiene una morada en el cielo. A eso es a lo que yo le tengo que llevar a ese que no tiene casa. Está bien. ¿Cómo pudiéramos ayudarle? Ahorre, busque un trabajo, vamos a hacer algo. No está mal, está bueno. Pero usted tiene un lugar con el Señor. ¿Ha pensado en esa morada de la que Cristo habló? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Porque el cristiano, muchos no van a tener casa, pero pueden cantar junto con nosotros aquel cántico que dice: aunque en esta vida no tengo riquezas, sé que allá en la gloria tengo una mansión. No caigamos en las trampas del enemigo de darle importancia a esta parte, que es importante, pero sobre la otra es la exaltación de Cristo, era más importante. Y habrá falsos hermanos que entonces dirán: ¿para qué eso? Con una supuesta preocupación por los pobres. Bueno, nos queda duda hasta este momento, habiendo leído la Escritura, tantas partes de la ley del Señor, de los proverbios, del Evangelio y de las epístolas, que Dios nos manda a preocuparnos por las necesidades físicas y materiales de los que nos rodean. ¿Nos queda duda? No debería. Y entonces vamos a aplicar esto a nuestra vida. El corazón del regenerado, es decir, el corazón del que ha nacido de nuevo, debe ser generoso. Y esta es la pregunta: ¿es usted misericordioso? ¿Qué pide Jehová de ti?, le dijo Dios al pueblo. Hacer misericordia. La misericordia verdadera surge de un corazón que ha sido receptor de la misericordia divina. No son obras como las que hace aquel que está tratando de salvarse. Ejemplo, el catolicismo romano, las buenas obras para méritos. No son tampoco para reconocimiento, para que salga en la lista de los que ayudaron. Es porque se pone a considerar: yo, sin merecerlo, he recibido un don maravilloso. El don inefable lo llama la palabra de Dios. Dios extendió su mano, fue benigno para conmigo. Y el comprender esto hace que el corazón se vuelva también misericordioso y generoso para con los demás. Nos unimos a una iglesia y depositamos nuestra confianza en la administración de lo que nosotros damos en esa iglesia. Lo damos como para el Señor. Lo damos como para el Señor, nuestras contribuciones, que tienen que ser usadas con ese doble propósito: la expansión del reino, la exaltación de Cristo como único Señor, único Salvador, como el Rey venidero, y el alivio de los necesitados. ¿Sabían ustedes? Para los que no saben, no siempre lo anunciamos, pero es un momento apropiado. Aquí se recogen víveres todos los meses. Si usted no colabora, nada más traiga lo que pueda o anótese. Hay listas, pregunte a los diáconos. La despensa debe estar siempre llena para el necesitado.
Debe haber todo lo necesario que un hogar necesita para cuando un hermano está en necesidad. No es admisible que en el pueblo de Dios haya personas pasando necesidades, porque somos hermanos. E incluso fuera, si nosotros podemos ayudar fuera, también. Esa ayuda de la cual nadie más se da cuenta, solo Dios, pero Él sabe. No se lo olvide, Dios ve todo, Dios sabe. Y usted que sí da, y usted que sí abre su mano al necesitado, aunque no lo haga frente a nadie, sepa que tiene del Señor su recompensa. Nosotros lo leímos: a Jehová presta el que da al pobre. Leamos primera de Juan 3, 17 y 18. Ya vamos terminando. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, leemos los versículos 17 y 18. Dice así: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Lo que está diciendo aquí es: no tenga la desvergüenza de hablar del amor de Dios si usted no abre su mano para darle al que necesita. Se vuelven palabras vanas. ¿Cómo mora el amor de Dios en usted? ¿Se puede entonces ser cristiano y continuar siendo egoísta y avaro? Hay personas que de natural son generosas. Es decir, esa es parte como de su personalidad, siempre han sido así. Y otros que luchan con el pecado de egoísmo y de avaricia. Pero la redención que Cristo hace tiene que redimir esas áreas también de su vida. Si usted ha peleado con el egoísmo, tiene que dejar de ser egoísta y dejar de ser avaro y dejar de querer siempre más y extender su mano y negarse a sí mismo. Como les decía, la fe verdadera se va a mostrar en hechos. Y en el capítulo 25 del Evangelio según Mateo, leemos sobre el juicio de las naciones. De una forma simbólica se nos habla de un aspecto que será juzgado. Y cuando vemos aquí la palabra naciones, de una vez lo aclaro, no crean que aquí naciones es Costa Rica, Estados Unidos, y Guatemala y El Salvador. No, las naciones son los pueblos del mundo. Las naciones, el juicio del mundo, pues, el juicio de todos los pueblos, de donde sean y como sean. Versículo 31, Mateo 25. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá:
de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra, que su Espíritu Santo la aplique a nuestros corazones. Vamos a orar. Bendito Dios, estamos delante de tu presencia. No podemos fingir. Sería una locura, sería una insensatez. Lo que debemos hacer es reconocer nuestro pecado, clamar a ti que nos perdones por no ser misericordiosos como tú has sido misericordioso con nosotros. Cada uno de nosotros está aquí delante de ti. Cada uno de nosotros sabe las veces que pudiendo ayudar no hemos ayudado. Perdónanos. Danos corazones tiernos, sensibles al dolor y a la necesidad de nuestros semejantes. Líbranos de ese pecado, de que haya algún necesitado en medio de nosotros, que siempre proveas y que siempre tengamos nosotros disposición generosa para dar. Que siempre las arcas de esta iglesia estén llenas para poder ayudar a los necesitados, pero sobre todo para el avance de tu reino, que Cristo sea exaltado, que sea proclamado su bendito evangelio y que pueda decirse de nosotros como está escrito: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que al ver vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que muchos glorifiquen tu nombre al vernos a nosotros. Que hagamos las cosas buscando tu gloria y agradarte a ti. Gracias, Señor, por el perdón que está disponible a todo aquel que clama confiando en Cristo. Bendícenos, Señor. Te necesitamos. Oramos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.